Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien, que sigan perseverando en la fe. Esta noche vamos a escudriñar las Escrituras, vamos a preguntarle a Dios por medio de la palabra qué quiere el Señor que nosotros hagamos. Buscaremos en su palabra, buscaremos su rostro, buscaremos su dirección y esperamos que el Señor nos dirija para conocer la verdad. En esta noche vamos a comenzar haciendo una oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija en todo esto, para que usted sea ministrado por el poder del Espíritu Santo y su palabra del Señor. Padre, en esta hora, bendito Señor, te pedimos que tú nos guíes en este mensaje, Señor, que tu palabra, Señor, sea una palabra de bendición para todos mis hermanos, que esta palabra sea una palabra que siga edificando sus vidas, que siga dándole, Señor, esa dirección, Señor, correcta, para que ellos, Señor, tengan esperanza, sigan adelante y busquen tu rostro. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Señor, dirígenos en esta hora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta noche vamos a ver un mensaje. Yo le puse este mensaje, la fe que adora, basándome en el libro de Génesis y en la historia de Abraham. Recuerden que Abraham fue el padre de la fe. Cuando el Señor le pidió a Abraham que dejara su tierra y su parentela y que fuera a la tierra que le iba a mostrar el Señor, Abraham lo hizo y salió de su tierra. Una historia muy hermosa, una historia de contrastes. Ahí, por ejemplo, Dios siempre prueba a todos sus siervos. Hemos visto a Moisés como Dios lo probó. Hemos visto a Job cuando lo ha probado Dios. Hemos visto que Dios prueba a sus siervos. Y en esta noche vamos a ver cómo Dios probó a Abraham. La historia, cuando nosotros leemos la Biblia y leemos su historia de Abraham peleó muchas batallas. Entre ellas hubo una que peleó cuando su esposa Sara no podía tener hijos, pero Dios le prometió algo a Abraham y le prometió que él sería padre de multitudes, que él tendría muchos descendientes. Obviamente nosotros aquí lo vemos por el lado de la fe. Todos aquellos que creyeron o que creemos en la obra de Dios, dice la palabra que somos hijos de Abraham por medio de la fe. Nosotros vemos a la historia de Abraham. Es una historia que cautiva, es una historia que nos hace reflexionar. Y en este tiempo que estamos en casa y que estamos, algunos están trabajando desde su casa, podemos darnos cuenta aquí, ya estudiando la palabra, que Abraham tuvo una historia de pruebas, de felicidad, de gozo, pero también yo creo que en su corazón hubo tristeza, pero siempre confió en Dios. Siempre él tenía una confianza que Dios lo podía sacar de todos aquellos problemas. Vamos a entrar en la palabra y vamos a ver aquí en el Génesis 22, capítulo 22, en el verso 1. Dice en la referencia: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac.
Esto es lo que le pidió Dios a Abraham después de mucho batallar para que tuviera un hijo. Recuerde que Sara era una mujer casi de 100 años y era para sus ojos de ellos era imposible, pero el ángel le dijo: ¿habrá algo para Dios imposible? Y Dios le dio un hijo a Abraham, y este se llama Isaac. Vamos a leer aquí en la historia. Dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Amén. Esta es la palabra poderosa de Dios. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice. Aquí en el principio de cuentas está diciendo que el Señor iba a probar a Abraham. Dice en el verso 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La historia es conmovedora tal vez, pero cuando nosotros comenzamos a escudriñar esta palabra, las escrituras, Dios había tardado tiempo en darle un hijo a Abraham, y habían sucedido muchos detalles, pero aquí en esta palabra el Señor le está diciendo, o sea, nos estamos dando cuenta que el Señor iba a probar a Abraham y le dijo que le sacrificara a su hijo.
En el momento que nosotros vemos esto y viendo la historia de Abraham, para nosotros sonaría ilógico. Bueno, es tanto tiempo que el Señor tardó para darle un hijo y luego que se lo pida para que lo lleve al monte y lo sacrifique. Esto como que está difícil de entender, pero ahora vamos entendiendo la palabra. Dios quería probar a Abraham y quería ver su corazón. Si su corazón realmente, el corazón de Abraham, seguía adorando a Dios, seguía amando a Dios. Recuerden que cuando Abraham siguió a Dios, simplemente lo siguió por la voz, no lo vio. Abraham siguió a Dios simplemente porque oyó su voz: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Por eso la Biblia dice que es el padre de la fe, porque él sin ver creyó y siguió lo que Dios le decía. Entonces nosotros ahora, viendo la historia en este capítulo, nosotros vemos que Dios probaba a Abraham. Tal vez Abraham había desviado un poco su corazón, tal vez amaba más al hijo, tal vez se había inclinado la balanza, y Dios dijo: quiero probar el corazón de Abraham, y le pidió que llevara a su hijo y lo sacrificara en el monte. Y esta historia vamos a seguir aquí en la historia. Dice en el verso 3: Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí la historia comienza ya a tomar su esencia espiritual. Un hombre que tenía fe en Dios y un hombre que nos iba a enseñar cómo se adora. ¿Cómo se adora? Un adorador, o alguien que adora a alguien, como en este caso Abraham adoraba a Dios, tenía que tener un conocimiento de quién era Dios, de cómo era Dios, para poder hacer lo que hizo Abraham. Él estaba seguro de que conocía a su Dios. Él tenía fe en que Dios iba a hacer algo. Dios, mire, cuando Dios le dijo a Abraham que le sacrificara al hijo, Abraham, conforme a la lectura, conforme a la palabra, él no puso ninguna oposición. Él simplemente hizo lo que Dios le dijo. Dice aquí la palabra que se levantó muy de mañana y fue allá. Se levantó muy de mañana y fue a adorar. Se fue caminando. La palabra nos dice ahí que cuando subió a adorar, Abraham y el muchacho no se llevó a los criados y no se llevó el asno, los dejó ahí abajo. Aquí yo entiendo por medio de la palabra, cuando nosotros adoramos, nosotros tenemos que adorar en una intimidad. No tenemos por qué andar llevando o estar con alguien. Nosotros podemos adorar donde Dios nos dijo. Abraham subió al monte donde Dios le había dicho que ahí iba a sacrificar a su hijo. Y él subió y dejó ahí a los criados y les dijo que volverían. Entonces sigue la historia. Ellos ya van subiendo a la montaña, y dice la palabra en el verso 6: y tomó Abraham la leña del holocausto
y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces aquí vemos que todo estaba preparado para el sacrificio. Pero entonces el muchacho, Isaac, pregunta. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces el muchacho Isaac, él sabía cuando su padre ofrecía un sacrificio que tenía que llevar la leña, tenía que llevar el cuchillo y tenía que llevar el fuego. Pero él preguntaba: ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Entonces Abraham, aquí quiero que usted observe la fe y la manera de adorar de un hombre. Le vuelvo a repetir, para que nosotros adoremos a alguien, y en este caso a Dios, tenemos que conocer bien a Dios. Tenemos que conocer el pensamiento, el corazón y el carácter de la persona. Por eso aquí Abraham estaba seguro que Dios iba a proveer de un cordero. Dios iba a proveer de un cordero. El muchacho estaba preguntando lo correcto. Dice: pues vamos a ir a adorar. Yo y mi papá vamos a subir al monte y vamos a ir a adorar allá arriba. Entonces esto quiere decir que falta algo. Falta el cordero para el sacrificio. Y Abraham le contesta al muchacho. Y respondió a Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Respondió Abraham: Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Cuando nosotros entendemos que Dios tiene una provisión para los adoradores, nosotros tenemos que siempre estar entendidos acá, que Dios tiene siempre una provisión para los que le adoran, para los que tienen fe en su obra. Todo lo que estamos pasando aquí nosotros en este tiempo, tenemos que tener una fe y una clara adoración. ¿Sabemos a quién estamos adorando? ¿Conocemos al que estamos adorando? ¿Sabemos de qué es capaz el que estamos adorando? ¿Sabemos que Él puede proveernos de lo que necesitemos? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Nosotros tenemos que creer. Abraham creyó y se le tomó por justicia. Hermano, Abraham estaba como nosotros ahorita. Abraham solamente oía la voz de Dios, solamente oía la voz de Dios, no lo veía. Lo veía en sus manifestaciones, lo veía en sus obras, lo veía así, en su gloria, pero no lo veía. Él nomás lo oía y hacía Abraham lo que él le decía. Entonces nosotros aquí tenemos que observar un hombre que tenía fe y que nos enseña cómo adorar. Las circunstancias eran difíciles. Las circunstancias para cualquiera de nosotros sería muy terrible que Dios nos pidiera que nosotros sacrificáramos uno de nuestros hijos. Pero este hombre tenía una fe a prueba de todo. Entonces sigue la historia, dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y cuando llegó al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y lo ató
a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora, Abraham ata a Isaac para subirlo ahí y ponerlo sobre el altar. Ahora, la situación aquí de lo que se trataba era de ver el corazón de Abraham, de ver el corazón de Abraham. Tal vez el hijo estaba dispuesto a adorar, estaba dispuesto a hacer algo, estaba dispuesto a morir. Pero nosotros entendemos por medio de la palabra de Dios que su muerte de Isaac no añadía nada, porque solamente lo que Dios quería probar era el corazón de Abraham. A ver hasta dónde Abraham amaba a su Dios, amaba a su Dios. Y aquí por medio de la palabra nos damos cuenta que Abraham amaba a Dios más que la vida de su hijo, más que la vida de su hijo. Esta es una alta adoración, este es algo que ninguno tal vez de nosotros pudiera hacer, pero este hombre tenía la convicción de quién era su Dios. Ahora sigamos leyendo la historia porque es interesante. Dice aquí: y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora, ¿Abraham estaba dispuesto a sacrificar al hijo? Abraham estaba dispuesto. Abraham, yo me imagino que Abraham en su corazón estaba viendo y estaba esperando a ver qué Dios hacía en esa situación difícil. Dice que desde el cielo un ángel lo paró, un ángel le dijo: detente. Ahora, para que tú o para que yo adoremos, tenemos que ser temerosos de Dios. Aquí hay un adorador tiene que tener temor a Dios, porque el corazón se prueba de esa manera. El temor a Dios nos habla también del conocimiento que nosotros como hijos tenemos de nuestro Padre Dios. Tú le tienes temor a Dios cuando tú conoces tu Dios. Tú conoces a tu Padre, tú conoces a Dios que es bueno, que tiene misericordia, que en los tiempos difíciles te ha ayudado, que en los tiempos difíciles te ha sacado de los momentos de desesperación. Entonces, para que un cristiano, para que un hijo de Dios pueda tener temor, ya de hecho el temor te hace un adorador, porque el adorador tiene temor a Dios, y el que tiene temor a Dios hace lo que Dios le pide. La iglesia de este siglo nos hace falta tanto conocer el temor a Dios. Nos hace falta tanto tener una fe como la de Abraham. Nos hace falta tanto ser adoradores en espíritu y en verdad. Fíjese bien lo que sigue diciendo. Aquí el ángel ya lo había detenido. El ángel ya le había dicho: detente. Y vas abajo, dice la palabra: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí
a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahora fíjate bien, aquí va. Cuando el muchacho le preguntó: Padre mío, ¿y el cordero? Abraham respondió: Dios proveerá, Dios proveerá. Abraham estaba tan seguro de que Dios iba a hacer algo, que Dios iba a sacarlo de esa pena, de esa prueba que estaba pasando. Yo me imagino que cuando ellos iban subiendo el monte Moriah, Abraham iba pensando: Dios va a proveer un cordero. No creo que me deje sin hijo, porque este hijo es mi herencia. Este hijo es el que traerá las multitudes que Dios me ha prometido. Él me ha dicho que mi descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Entonces, cuando ellos iban subiendo, yo me imagino ese cordero, ese carnero que Abraham encontró atrás en sus espaldas. Ese carnero no nació ahí. Ese carnero tuvo que haber subido. Y yo me imagino que mientras Abraham y el muchacho subían, del otro lado el cordero iba también subiendo. Entonces, cuando tú sabes lo que es adorar a Dios, Dios va a proveer de esa adoración, de ese cordero que va a satisfacer lo que Dios quiere. Porque mientras tú subes, sube el cordero. Dijo Abraham: yo y el muchacho iremos y adoraremos. No dijo Abraham: yo voy a matar al muchacho y yo voy a adorar. No, él dijo: el muchacho y yo iremos y adoraremos. Abraham estaba profetizando, Abraham estaba hablando, Abraham estaba diciendo: Dios va a proveer un cordero. Entonces te digo, cuando tú vas subiendo para adorar, el cordero también va contigo. Cuando tú llegas a la cúspide o hasta arriba, está esperando para adorar, para que tú adores. Y nosotros entendemos aquí que mientras tú subes, el cordero sube. ¿Cuántos dicen amén desde su casa? ¿Cuántos dicen amén? Nos gozamos en el Señor. Sabemos que esta palabra en este tiempo nosotros vamos a estar adorando a Dios, hermano. Pero ¿de qué manera lo vas a adorar? ¿De una manera superficial o de una manera donde tú creas que Dios es todo para ti? Aquí dice la palabra que en Abraham iban a ser bendecidas las naciones. En Abraham iba a bendecir Dios al mundo con esa actitud que tuvo de adoración. Ahora, cuando tú subes, el cordero sube. Cuando tú subes, el cordero sube. Amén. Vamos a ver otra lectura y vamos aquí para ir viendo el final de este mensaje. Vamos ahí a Juan 4, en el verso 20, y vamos a ver a la mujer samaritana. Que la mujer samaritana, los samaritanos también creían en la ley de Moisés y creían en el Pentateuco, en los 5 libros, en los primeros 5 libros de la Biblia. Y ellos sabían dónde tenían que adorar conforme
a las escrituras. Pero aquí vemos, y esta historia nos va a revelar algo. Dice aquí la palabra, en el verso 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora fíjense bien, dice aquí la palabra, dijo la mujer samaritana: nuestros padres adoraron en este monte. Ese monte era el mismo monte donde Abraham había adorado. No voy a entrar ahí en eso para explicar. Ese monte era el mismo monte donde Abraham había adorado. Entonces, para los samaritanos se había quedado como una tradición que allí en ese monte ellos tenían que adorar. Y los judíos decían que en Jerusalén. Por eso la mujer dice aquí, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Ahora fíjese bien lo que le dice el Señor Jesús. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Venía ya el cumplimiento de la venida del Señor Jesucristo. Venía ya todo lo que Dios venía hablando en el Antiguo Testamento, y se venía cumpliendo. Todo lo que hizo Abraham ahí en el monte nos revela lo que iba a pasar con Jesús. Nos revela lo que iba a pasar con Jesús. Ahora nosotros vemos por medio de las Escrituras que ahora ya no necesitamos cosas para adorar. Ya no necesitamos un monte. Ya no necesitamos a Jerusalén para ir a adorar. Ahora podemos adorar a Dios donde quiera que estemos, porque Dios ya nos ha dado esa oportunidad de adorarlo en donde quiera. ¿Por qué? Porque nosotros, los verdaderos adoradores, adoraremos en espíritu y en verdad. ¿Qué es esto? Que adoraremos en espíritu y en verdad. La palabra nos enseña. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús está diciendo: yo soy la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es un hombre. La verdad es Jesucristo. ¿Por qué tenemos que adorar en espíritu? Porque Dios, todo lo que hizo, toda la obra de Dios que hizo en nosotros, la hizo por dentro de nosotros. La hizo en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, cuando un adorador realmente conoce lo que Dios hizo en su vida, ese hombre puede adorar en espíritu. Su adoración viene de adentro hacia afuera. Es un adorador. Por eso cuando nosotros vemos la palabra donde dice el Señor que Él anda buscando a los verdaderos adoradores. Tales adoradores busca el Señor. ¿Dónde se perdieron esos adoradores? Cuando Adán y Eva pecaron, todos los hombres nos perdimos y no hubo quien adorara a Dios. Dios habló por medio de los profetas, por medio de los primeros hombres que usó,
y metió su espíritu en él y habló por medio de ellos a los hombres. Pero ahora que ha venido el Rey, que ha venido Jesucristo, nosotros tenemos que entender que en este tiempo se tienen que levantar verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén desde su casa? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se tiene que gozar, hermano. Nosotros tenemos que gozarnos, porque ahora nosotros podemos adorar a Dios donde sea, donde su espíritu de usted sienta esa necesidad de adorar. Usted puede ir y empezar a hablar con Dios y adorarlo y darle gloria al Señor. Dice aquí la palabra, sigue diciendo: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús venía de esa raza, de esa nación de los judíos. Ahora quiero que entiendan esto. Aquí va lo bueno, aquí va el poder de Dios. Ahora fíjate bien, cuando Abraham estaba allá, decía: el muchacho y yo iremos allá arriba y adoraremos. Fueron y adoraron. Ahora fíjate bien, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ¿qué diría el Padre y el Hijo? Cuando Abraham dijo esto, posiblemente lo podemos aquí simplemente meditar en nuestro corazón, decir: cuando Jesús y el Señor vinieron a este lugar, cuando Jesús fue llevado a la cruz, que cuando nosotros entendemos esto, hermano, nosotros, no sé, yo cuando estaba estudiando este mensaje, yo dije, no alcanzo a entender si yo pueda ser un adorador en espíritu y en verdad, como lo fue Abraham, como lo fueron aquellos grandes hombres. Pero no me acomplejo, porque tengo la palabra de Dios y sé que tengo que hacer algo, y sé que voy a hacer algo, y sé que me voy a esforzar por buscar a Dios. En esta cuarentena, en estos días que estamos pasando en nuestro encierro, yo te digo, puedes enseñarte a adorar, puedes enseñarte a buscar la presencia de Dios. ¿Cómo? Siendo temeroso de Dios. Abraham le dijo el ángel: ahora sé que temes a Dios. ¿Por qué? Porque Abraham, no quería fallarle a Dios, aún costando la vida de su hijo. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga una vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos se regocijan en su espíritu al oír esta palabra de parte del Espíritu Santo? Dice aquí en el verso 24: Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, que adoren, que adoren, que adoren, que adoren. Tenemos que adorar a Dios en estos tiempos. Pero ¿de qué manera lo adoras, hermano? ¿De qué manera? Muchos hermanos, y no me lo tomen a mal, se han ido a pasear, se han ido a otros lugares, pero no están adorando, no están adorando. Es el tiempo
Dios está llamando a su iglesia para adorar. Porque cuando viene este tiempo de calamidad, es el tiempo cuando tú tienes que adorar. Mientras tú subes por el otro lado de la montaña, sube el Cordero. Sube el Cordero, sube el Cordero. Y cuando tú llegas hasta arriba, el Cordero ya te está esperando para que tú adores realmente a Dios como Dios quiere que tú lo adores. Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá y Él proveerá todas las cosas. Amén. ¿Cuántos dicen amén desde su casa? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Declaramos en el nombre de Jesús que este tiempo el Señor encontrará a los adoradores que son en espíritu y en verdad. Los va a encontrar. El Señor anda buscando adoradores, hermano. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Quiénes serán los verdaderos adoradores? Tenemos que ser una generación en este tiempo que adore a Dios. Hermano, hermana, si todo lo que tú ves por el internet, por las noticias, no quebranta tu corazón o no te hace sensible para adorar a Dios, pues ya no habrá otra cosa. Ya no habrá nada para sensibilizar nuestro corazón. Yo te pido en esta noche, en el nombre de Jesús, que tú levantes tus manos y comiences a adorar a Dios. Ya no vas a adorar en un monte, ya no vas a adorar en Jerusalén. Donde tú estés, desde tu casa, desde tu auto, desde donde quiera que estés, puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad. Yo te pido que en esta noche tú adores a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Padre, en esta hora, bendito Señor, declaramos que tu palabra ha sido soltada, bendito Dios, y que tú harás algo en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Enséñanos a adorar, bendito Dios. No hay necesidad, Señor, que venga el cáncer, que venga la diabetes, que venga este virus, para que nosotros nos acerquemos a ti y adoremos, Señor. Señor, atráenos con cuerdas de amor, Padre, para adorarte, para alabarte, para bendecir tu santo nombre, para comprometernos, bendito Señor, contigo en adoración, Señor. Una adoración, Señor, que te honre a ti, bendito Dios. Te damos gloria y honra, bendito Señor, porque tú eres el que nos enseñas a adorar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, esto ha sido todo por esta noche, declarando que esta palabra haga el efecto que tiene que hacer en sus corazones. Yo los bendigo y declaro que en el nombre de Jesús su vida de ustedes está en las manos de Dios. Amén. Muy bien, hermanos, seguimos hablando aquí y seguimos pidiéndoles a ustedes de sus ofrendas para el ministerio. Ahí aparece un número de cuenta. Si ustedes tienen a bien, tienen un corazón de ofrendador, pues pueden mandar su ofrenda y nosotros con agrado la vamos a recibir y vamos a bendecir su vida. Que Dios los bendiga, cuídense mucho, nos vemos en la próxima.